Bueno, aquí con la nariz mordida por un perro, pero estamos en Madrid tomando un matcha con Gaby Flores, una amiga mía del cole de hace 1000 años y una mujer a la que yo admiro muchísimo porque tiene una trayectoria brutal. Así que en este episodio vamos a hablar de marketing y de resiliencia y de por qué hablar inglés es positivo para sus carreras. Así que, bueno, como les decía, ella es Gaby. Gaby lleva viviendo en Madrid ya 7 años, es de Ecuador. Y bueno, ella vino a estudiar un máster y luego consiguió unas prácticas en una multinacional, que no podemos decir el nombre, pero es una multinacional de comida rápida. Y a raíz de estas prácticas ella se quedó trabajando allí por muchos, muchos años, fue como obviamente subiendo de cargo. 7 años. Sí. Y pues recientemente ahora estás trabajando en otro sitio, porque bueno, la vida y era hora de un cambio y también estás trabajando en otro sitio que tampoco podemos decir el nombre. Exacto. También es de comida rápida, pero es un poquito más pequeño. Así que además de toda su trayectoria, también Gaby nos va a contar un poco de cuáles son estos mitos que la gente piensa de lo que es trabajar en una empresa tan grande, en una multinacional tan grande, versus luego pasar a una empresa familiar y todo eso. Pero antes que eso, cuéntanos un poco de ti, de tu trayectoria, cómo llegaste, qué estudiaste, qué estabas haciendo, por qué Madrid y por qué no otro sitio. Bueno, a ver, volviendo atrás en el tiempo. Hace 7 años. Hace 7 años, casi 8 en realidad. Vine para hacer un máster, lo hice en ESIC, el GESCO de marketing. Y como era un culo inquieto, y porque justo antes de venir aquí estuve trabajando, bueno, trabajaba en Latinoamérica y se trabaja mucho, mucho, mucho. Mucho. Al llegar aquí, mis clases en la universidad eran por la tarde, los jueves, viernes, los miércoles, jueves y viernes. ¿Ya Entonces, solo tenías clases 3 días a la semana? 3 días de la semana, justo, y por la tarde. Mira. Miércoles, jueves y viernes, sí, justo. De 6 a 10. Ya. Lo que pasaba es que yo estaba acostumbrada a salir de mi casa, trabajar, ir al gimnasio en la hora de comer después de trabajar, cenar, ir al gimnasio, no, ir al gimnasio antes de cenar, otra ¿Ibas al vez. gimnasio 2 veces? Sí, estaba loca. Ya. Bueno, es que era un ritmo de vida muy agitado, además, ¿no? Sí, O sea, justo. Y mi trabajo quedaba bastante lejos, entonces claro. era jodido. Claro, Además y luego que llegar a solo tener nada, que 12 horas al exacto, día y luego el resto del día desocupada. Te justo, aburrías, ¿no? claro. No, más que nada a mí me dio como depresión al inicio, porque no me hallaba. Decía, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿qué voy a hacer? Yo estaba cobrando, aquí no cobraba nada. Y dije, o sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y veía cómo, No conocías a nadie no, lo aquí. que pasa es que mi entorno, o sea, los que estaban viviendo conmigo, tenían clases de lunes a viernes y por la mañana. Ah, Estaban haciendo todos el máster, pero igual, lo mismo, tenían clases de ya. lunes a viernes y por la mañana. Entonces, yo era la única que tenía miércoles, jueves y viernes y por la tarde, Mm, como en horario de después del trabajo. claro. Entonces, me empecé a buscar trabajo, como loca. Y tuve la suerte de que me salió eso, me salieron unas prácticas al mes de vivir aquí. ¿Y Y fue como difícil conseguir? Porque... no te creas, yo creo que es que al final, como ya tenía experiencia laboral, tuve la oportunidad de ser, antes de venir aquí, product manager, entonces tenía más peso en el currículum. Claro. Versus mis otros compañeros que estaban recién haciendo su primera práctica en marketing, muchos de ellos Claro, ni de la vida. siquiera, exacto, muchos de ellos ni siquiera habían estudiado marketing, entonces tenía ventaja. De hecho, fui la primera que encontró trabajo del máster. Claro. Sí. Pero eran no remuneradas estas prácticas. No, sí, sí. ¿Sí? De Desde el hecho, principio. sí, tuve suerte. Además, que no me pagaban mal. eh, y yo creo que todo se debe a la excelente jefa que tuve en ese entonces.
Ya. Sí. Cuando conseguiste las prácticas, ¿qué estabas haciendo? Al inicio yo veía que, o sea, mi trabajo era súper A, B y C. O sea, enviaba material publicitario a los restaurantes, les ayudaba a resolver sus incidencias y hacía un poco de análisis de datos, ¿vale? Yo creo. O sea, igual eras una practicante bastante útil, no es que llegaste a servir café, como muchas veces a muchos practicantes les ha tocado, o sea, que llegan y no hacen nada que tiene que ver con el trabajo como tal. Claro, no obstante, yo lo que veía es que mi jefa es vasca, ¿vale? Y era vasca, una vasca súper cuadriculada, o sea, tenía mucho, le encanta, o sea, tenía el control de todo, ¿vale? Y lo tiene a día de hoy. De hecho, es muy exitosa. Como muy organizada. Muy organizada, muy lista. De hecho, ahora mismo es CEO en una multinacional. CMO, sorry. Y ella, yo entiendo que se daba cuenta que había muchas cosas que yo no captaba a la velocidad que captaban otras personas de aquí, de España. Ejemplo, yo no entendía la primera cuando me hablaban. Me costaba. Claro. Me costaba es que muchísimo. Es que los españoles hablan súper rápido. Imagínate los vascos. Y ella vasca además. Exacto, entonces yo le decía, ajá, y me decía, o sea, mi jefa era vasca y mi jefe era irlandés, hablaba en inglés. Uf. Entonces muchas veces yo hablaba con él, no entendía nada y mi jefa me preguntaba luego, ¿has entendido lo que te he dicho? Y yo, no. Pues vuelves y se lo dices. Oye, que no te entendí. Te he dicho varias veces que me digas, I didn't understand you. Y así, y yo era como que en plan. Claro. Y que además tenía un acento súper marcado, ¿no? Siendo sí, irlandés. Exacto. Y además de eso, yo tampoco entendía muy bien a mi jefa. Entonces, de hecho, yo creo que el punto de inflexión fue, si yo llegué en septiembre, empecé a trabajar en octubre, me acuerdo que tuvimos una convención en marzo de gerentes, ¿vale? Y estar en una mesa redonda con todos los gerentes y yo estar, como presidiendo la mesa, que no entendía qué hacía yo presidiendo la mesa en ese momento, y ponerme a pensar que no entendía nada, o sea, decir, no estoy entendiendo ni la mitad de las conversaciones, o sea, me costaba muchísimo. ¿Pero por el acento? Por el acento. ¿O por la dificultad de la temática de lo que estaban hablando? Porque, a ver, igual y las personas que estaban sentadas al lado mío, que eran los gerentes, todos tienen un acento muy cerrado. A día de hoy siguen teniendo el acento bastante cerrado, entonces me costaba. Y digo, es que no sé cómo voy a salir parada de aquí si no les entiendo cuando hablan. Y pues me costó horrores. Muchas veces luego yo ya... Al principio me daba vergüenza preguntarle a mi jefa, decirle, ¿me puedes repetir las cosas? O dije, mira, da igual. ¿Me puedes repetir las cosas? Claro. Se cabreaba un poco al principio, pero dije, bueno, pues eso. Pero igual y tal vez hubiera sido mejor que le digas, perdóname, pues que tu acento para mí es muy difícil. Tal vez cuando me hables puedes hablar un poco más despacio, más pausado. Pero yo venía... Sí, pero venía de un mundo... Claro, sí, te entiendo porque puede darte como que un poco de... No es miedo incluso, es como... Tipo, el jefe siempre tiene la razón y no hay que decirle... Por poco no hay ni que mirarle a los ojos. Así como... Más que eso, yo venía de un mundo en el que si entiendes bien, si no... Te buscas la vida. Te buscas la vida y lo logras, ¿verdad? ¿sabes? Es cierto. Entonces, muchas veces las cosas no se decían dos veces. Y si lo has hecho mal, lo vuelves a hacer. ¿Sí? Entonces yo me buscaba la vida. Y decía, bueno, ya investigo a ver qué tengo que hacer. Hasta que hubo una cagada. O sea, hice una cagada literal, épica. Esto fue como a los 2 meses de yo empezar. Dije, la he liado petarda. ¿Nos puedes contar? Sí. O sea, yo creo que es una tontería, la verdad. Teníamos negocios en Barcelona. Y en Barcelona se habla el catalán. Y en ese entonces había conflicto de independentismo y todo esto. O sea, estaba como que la llaga abierta, muy abierta en ese entonces. Hablamos del 2018,
2017. Ujú. Y yo tenía que aplicar todos los cambios, o sea, yo era responsable de toda la publicidad que se colocaba en los restaurantes. Comunicaciones, pantallas, la parte del software, o sea, los visuales. Ujú. Y recuerdo que en la primera campaña no tuve en cuenta el idioma catalán. O sea, no sabía que había cosas que tenía que poner en catalán, pero no sabía exactamente para dónde tenían que ir. O sea, yo pensaba que eran solamente para Barcelona, Claro. ¿vale? Entonces puse en castellano, lo cual es ilegal a día de hoy, muchas las pantallas y toda la comunicación en Cataluña y me cayó una. Y bueno, además de eso, Y es que además es, incluso Barcelona es como la más fresca, creo, de aceptar el español, más que los pueblos de Cataluña y las otras ciudades de Cataluña, creo yo, ¿no? bueno, no, es que además de eso me equivoqué y puse en catalán algunas comunicaciones en Madrid, centro de Madrid, No. centro de Madrid. ¿Sabes la Ya. que lié? Imagínate. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque me empezaron a llamar los gerentes, decir, oye, la gente entra, ve la comunicación y se pira. Que dice, ¿qué coño es esto? O sea, ¿qué burla es Pero fue esta? todo el mismo día. Oh. Todo fue exacto, y mi jefa estaba de vacaciones. Entonces fue... Wow. tenía que hablar con Polonia para que me cambien la comunicación de todo lado. Yo no sabía los números, me busqué la vida. Lo logramos al final, pero fue una liada. Por yo no haberme enterado bien de lo que me había dicho mi jefa en primera instancia y no haber preguntado. Vale. ¿Y tuviste como alguna represalia por parte de la empresa después de eso? ¿O te dijeron como que no, todavía no es un error, de eso se aprende, tal? O sea, tipo, ¿cómo lo manejaste? ¿O nunca se volvió a hablar del tema? Y fue como ya lo solucionó y ya está. No, a ver, al inicio fue como, uff, la has liado. Luego ya, o sea, lo he hablado con ella mismo, hasta hace no mucho, y se ríe. Claro. Pero, vaya, o sea, fue heavy. Ya. Y yo creo que por eso también ella es muy lista, se daba cuenta que había muchas cosas que yo no entendía o que no captaba a la misma velocidad. O sea, por ejemplo, Es que hay cosas que se dan por hecho también, o sea, cosas culturales incluso. exacto, cosas culturales. Hablar de la competencia, de restaurantes o negocios de la competencia. Yo no tenía idea, influencers, ni idea. O sea, yo estaba perdida totalmente. Entonces me iba soltando pocas cosas de poco a poco. Entonces la responsabilidad que yo tenía al inicio era muy básica y luego fui cogiendo mucha más responsabilidad. A raíz de que fui aprendiendo Normal. lo que era España. Y que no te rendiste, porque yo creo que muchas personas en tu situación hubiera sido como, no entiendo nada, bye. O, la cagué, mejor me voy. Y O es que sea, me la como, curraba. y tú no te rendiste, o sea, tú te quedaste y seguiste como, o sea, te empecinaste en entender y en mejorar. Y creo que también apostaron por mí en ese entonces. Sí. Porque luego te ofrecieron un puesto ya cuando te graduaste del máster y tal, ¿no? Que te Sí, quedaste ahí. O sí, sea, sí. sí, hasta ahora recién. Mm. Sí, totalmente, totalmente. Y, ¿Y cómo fue eso? O sea, por qué te ofrecieron la posibilidad de quedarte? Como lo veía tan difícil, todo, en un inicio dije, yo aquí tengo que esforzarme al 150%, ¿vale? Entonces, yo vivía para trabajar, Normal. tal cual. O sea, yo trabajaba, salía al máster, trabajaba en el autobús, iba al máster. De hecho, dejé un poco al lado el máster porque yo ya el marketing sabía. Claro. No le saqué el provecho que le pude haber sacado porque estaba mucho más enfocada en el trabajo. A ver, un máster igual lo haces por el título nada más, no por... O sea, si ya, como nosotros que ya teníamos background, experiencia y todo, yo el máster lo hice por el título, no por... Porque sabía que no iba a aprender nada, ¿no? Sí, no habían cosas interesantes, pero a ver, ya que estaba pagando eso, no le Ya, saqué el provecho que le pude haber eso sí, sacado. es cierto. Yo me sentaba atrás y seguía trabajando. Ya. Y luego llegaba a la casa, bueno, cerraba y al día siguiente pues lo mismo. Y el fin de semana si tenía que echar horas, echaba horas. O sea, seguía. Wow. Sin fin. La gente flipaba. De hecho, mis compañeros a día de hoy lo recuerdan y me dicen, porque siguen siendo algunos amigos míos, y me dicen, pues que en el máster nunca paraste de trabajar. Y es verdad.
Entonces yo creo que se valoró eso. Seguramente. Y el hecho de hablar el idioma inglés también era como un grande plus, ¿no? Porque en esa época también, además, Sí, ahora tal vez es más fácil, pero en esa época me acuerdo como era difícil conseguir a alguien que hable en inglés a un nivel business, o sea, sí, justo. Entonces, el haberme podido yo comunicar con el jefe de mi jefa en inglés, siempre, me daba más cancha. Muchas veces luego cuando yo entendía ya lo que me decía, le iba y le comentaba a mi ex jefa lo que él necesitaba. mm, O habían algunas presentaciones que yo tenía que hacer tal y yo las hacía para que ella muchas veces la presente ya. en Y inglés. luego fuiste subiendo de cargo, ¿no? Porque luego el último cargo que tuviste ya eras como directora de, o algo así, ¿no? Como un cargo como muy... Sí, hubo un momento crítico también después, porque fue cuando mi empresa era muy grande en Polonia y Centro Europa, pero aquí era muy pequeñita. Entonces, te hablo de pequeñita, éramos, no sé, 50 personas. Ah, bueno, En las el tamaño en oficinas, las oficinas, ya, porque digo, es que para claro, la marca, no, en las oficinas, ¿no? En la ya. empresa, o sea, habían, en ese momento éramos 80 restaurantes o así. Tampoco era tan grande, de verdad. Solo que luego fuimos expandiéndonos y comprando otros franquiciados. Ujú, Bueno, entonces, como no había mucha gente, lo que tampoco en el departamento de recursos humanos había mucha gente, nadie había contratado a nadie latino mm, antes, entonces me contrataron directamente y eso no se puede hacer. Te tienen que hacer unos papeles y luego te claro, pueden contratar. Entonces me claro. contrataron, un momento de inflexión donde yo no sabía si es que me iba a poder quedar porque justo contrataron una nueva persona de recursos humanos que se dio cuenta la cagada que habían hecho, me tuvieron que despedir, estuve despedida una semana, me volvieron a contratar y me hicieron los papeles, porque si no, no había Ah, ellos manera. te hicieron los papeles para poder quedarte. Sí, sí, sí. Wow, ok. O sea, en verdad querían que te quedes entonces. Pero, pero, hay otra cosa, que yo lo pasé chunguísimo en ese momento, porque había un nivel de trabajo bastante importante. Claro, Entonces, como no sabían si vamos a poder quedar conmigo, contrataron a otra persona. claro, por si acaso. Claro, porque no sabían, o sea, nunca habían hecho esto en su vida. Entonces Ujú, no sabían qué tan difícil era que te den o no los papeles. ujú, Entonces, cuando yo volví a entrar, había otra persona que además me sacaba 4 años, 5 años, que era de aquí, ya, que entendía todo mucho mejor, claro. em, que iba a hacer exactamente lo mismo que yo hacía. Entonces, había unos encontronazos, nos llevábamos muy bien, pero yo encima, después de haber trabajado lo que trabajaba, pues empecé a Claro. trabajar el triple. Wow. El triple, sí. Y luego es verdad que tuve la oportunidad de ir creciendo, Qué pero todo fuerte. es a base... Mi jefa me decía, si te dicen que hagas una cosa, tú siempre haz un poquito más. Y yo me lo grabé. Dije, esto vamos a hacerlo 100%, siempre. Ujú, Y es lo que intentaba siempre hacer. Y pues yo creo que me ayudó bastante. evidentemente. Pero vamos, que fácil no he tenido Ya, nada. ya, ¿no? No, no. Y ahora decidiste cambiar por una empresa que es un poco más familiar, más pequeñita, como un manejo un poco más pequeño, más centralizado, ¿no? Bueno, antes de eso, igual hubo otro momento, antes justo de cambiarme, Ujú, o sea, justo después del COVID, bueno, el COVID, para no dar el salto al el último cambio. En el COVID éramos 3 personas en el departamento em, y como no sabía la empresa qué iba a pasar, nos mandó a ERTE. Solo se quedó mi jefa trabajando porque funcionaba la parte del delivery. Nos mandaron a ERTE. ¿Qué es ERTE para los que no son de España? ERTE es que estás como despedido, o sea, no trabajas, pero la seguridad social, si mal no me equivoco, te paga una parte del Sí, como salario. un paro. Exacto. Pero es como temporal, o sea, en caso de que Es si temporal. todo funciona, puedes como
restaurarte. Exacto, justo, es temporal. Pues eso, entonces... ¿Cuánto duró el ERTE? Como yo te digo, de verdad es que he tenido, o sea, no me ha sido fácil, yo creo, nada, pero tuve también suerte. Uh-huh. O sea, en ese entonces, mi arte duró como 10 días o así. O sea, no fue nada. mucho, no fue mucho. Ya. No fue mucho. O sea, otros compañeros tuvieron un arte de 2 meses. Wow. Pero tienes que considerar que yo tenía que pagar un piso. Claro. O si no, yo me tenía que volver a donde yo era. ¿Sabes? Eso, además de que estaba en etapa COVID. Con una compañera pasando el COVID con una amiga mía que por pena se quedó conmigo a pasar el COVID conmigo porque dijo, no se pudo haber ido con su familia si no hubiese estado sola. Vale, eso, ok. Pues eso, me mandan el ERTE y lo que hizo mi jefa fue decirme, mira, hazte un curso en YouTube de ilustrador, prescindimos de la agencia creativa y digo que eres imprescindible. Y yo digo, no jodas, de verdad, tal cual. Pero en verdad no quería que hagas tú todos los artes, ¿o sí? Yo hacía todo. Wow. Hice todo. Además de eso, hacía mi extrabajo, o sea, el trabajo. O sea, y aparte te pusiste a diseñar también. Sí, Qué loco. sí. Ahí aprendí ilustrador. Y dije, pero fuerte. yo vuelvo y me contratan otra vez. Vamos. Entonces, por eso duré tan poco. Claro. Porque fueron eso, los 10 días o tal, que me estaba haciendo como el curso de ilustrador. Y yo no tenía idea de ilustrador. Idea. Y si me preguntas, Photoshop, no tengo ni idea, porque lo que hice fue ilustrador y ya me busqué la vida. Eso, entonces volví y estuve 6 meses y mi jefa me dice, vale, ok, vuelve mi compañero también, estamos 6 meses y mi jefa me dice, bueno, me voy de la empresa. Y yo tenía 26 años. Yo dije, por mí no van a apostar, imposible. O sea, a mí no me van a subir a tu puesto jamás. Yo era una cría. Claro. Y cambiaron también al jefe, al director de la marca como tal, o sea, al director general de la marca. Y yo dije, o sea, yo lo que le decía a mi ex jefa es, a mí no me van a poner nunca en tu puesto porque él no me conoce, no tiene idea de quién soy. Para él soy una niña de 26 años. Y te puso. Y además, justo antes del COVID yo tenía que haber subido de nivel, había pasado unas pruebas, pero como cayó el COVID, no subí de nivel, entonces estaba en nivel 2, cuando mi jefa era nivel 4. Ya. Entonces, yo pasar de nivel 2 a nivel 4 Era imposible. era imposible. Legalmente en la empresa, imposible. Entonces, yo seguía haciendo lo que... O sea, mi jefa le dijo a mi ex jefe que ella me había dado como las bases, me ha partido las bases, como para que yo me quede y que apostara por mí. Pero nadie sabía qué iba a pasar. Porque además había mucha gente mucho más preparada en mi empresa que podía ocupar ese puesto. No obstante, yo me quedé haciendo lo que hacía mi jefa y con mi compañero, que además durante el COVID pues bajó un poco el desempeño, o sea, su desempeño bajó. Y dijo, mira, pasó. Entre una crisis que dije, me la juego, ahora sí, me la juego como sea, y para ver si lo logro. Estoy unos meses y si no pasa, me piro, tal cual. A los 3 meses de yo estar literalmente haciendo lo que hacía mi jefa, lo que hacía yo, y jalando a mi compañero para que haga lo que tenía que hacer que no lo hacía, hablé con mi ex jefe y me dijo, vale, yo he puesto por ti, venga, te subimos de nivel a nivel 3, no a nivel 4. Y al siguiente año te subimos a nivel 4 si es que vemos que cumples las expectativas. Y yo, vale. Pues eso, así empecé, así subí de nivel y
despedí a mi compañero, contraté a otra persona, que eso fue una de las cosas más difíciles que pude haber hecho, o sea, que he hecho en mi vida. Es difícil despedir gente, ¿no? Sí. Sí. Es Sí. horrible. Mm. Por más de que tengas las bases para despedirlos, igual te da pena. Es como... y es una conversación muy incómoda de tener. Claro, además es que era mi compañero el que hacía todo, o sea, como yo, o sea, hacía exactamente lo mismo que yo, y con el que había convivido varias cosas, o sea, llevaba con él 5 años o así. Wow. Fue terrible, fue terrible. Vale, pues eso, estuve 4 años como directora, como marketing manager en la empresa. Hubieron tiempos buenos, otros no tan buenos. Fue bastante complicado, no te voy a decir que no, sobre todo al inicio y a casa al final. Al inicio lo tenía, o sea, como no sabía exactamente cómo iba a ser todo, iba dando tumbos por la vida, me equivocaba muchísimo, intentaba corregirlo, pues eso. Además que estaba bastante sola. Y al final justo antes de yo cambiarme de curro, también lo tuve bastante complicado porque tenía 2 compañeros que me ayudaban, pues se fueron los 2, entonces me quedé sola otra vez. Lo tenía bastante controlado todo, porque ya llevaba mucho tiempo en la empresa, pero me pusieron muy complicado contratar a gente y dije, bueno, no apuestan por mí. Pude contratar finalmente después de 6 meses a alguien. Estuve trabajando yo sola. Yo creo que me afectó un poco. Es una locura, ¿no? O sea, cómo poder llegar a ese nivel de que estuvieras haciendo tú sola, tipo, piensas en toda tu trayectoria y es como estás haciéndote pequeñita en vez de decir como tipo, wow, empecé como practicante, fui creciendo, 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 terminé haciendo el trabajo de 3 personas Mm. y no te desmerezcas, o sea, tipo... No te creas, no sé exactamente lo que estaba pasando en ese entonces, no sé qué había detrás, pero fue complicado contratar a alguien. Claro, porque es porque ya lo estabas haciendo tú. Entonces, ¿por Claro, igual y no era necesario. a ojos de un empresario, es como, ¿para qué? Si ya lo está haciendo ella. Vamos a ponerlo, vale, sí, sí y no. ¿Vale? Sí, concuerdo contigo y eso era lo que yo pensaba en ese entonces. Volviendo, o sea, a día de hoy, te diría que lo que querían era no tener a un junior que yo contrate por contratar por desesperación, ¿sabes? Uh-huh. Sino que contrate a alguien que igual y pueda cubrir mi puesto en caso de que yo me vaya. Uh-huh. Y que me lo ocurre. Ya. Yeah. Entonces fue jodido, no te voy a mentir. Pero vamos, al final contraté a alguien, una persona genial, y después de unos meses salí de la empresa. Me surgió una oportunidad, salí de la empresa. ¿Y cómo estás ahora con tu nueva empresa? Bastante bien. Tiene sus pros y sus contras. Es una empresa mucho más pequeña. A veces echo de menos donde yo trabajaba antes, obviamente fueron ¿Pero casi qué 8 años. tipo el ambiente o cómo había más gente como para conversar o qué es lo que echas de menos? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando das tanto, o sea, das mucho por algo. Es como tu bebé. Exacto. O sea, yo le echo de menos a la marca, más que a cualquier otra cosa. Porque de hecho, si ves, o sea, si fuese yo ahora mismo, si volviera, ni mis compañeros siguen trabajando allí. O sea, Claro. el ambiente laboral ha cambiado totalmente. Pero yo veo cosas de la marca y digo, uff, qué tristeza, ¿sabes? Claro, O sea, a te da veces como digo, nostalgia. Como... me da mucha nostalgia, sí, sí. Pero vamos, que yo sé que les va a ir genial y que les va a ir genial. Que van a seguir creciendo. Y pues eso, en mi nuevo trabajo muy bien. Es más pequeño, es una empresa familiar, entonces pues distinta la dinámica. Y nada, con muchas ganas.
consejos para, no sé, algún latino que esté viniendo aquí a España, que piensa, obviamente soñar en grande es importante, pero también tipo... A ver, lo que te puedo decir es que ahora las posibilidades que tienen los latinos que vienen aquí son mucho mayores. ¿Por? No es tan difícil conseguir trabajo, o sea, no es tan difícil sacar los papeles para trabajar. Uh-huh. Y además, sé que las universidades te dan más tiempo para buscar prácticas y te dan facilidades Sí, para que te tienes como un contraten. año después, si es que Exacto, estudias en una universidad pública. Tienes un exacto. año como de búsqueda de empleo o alguna cosa así. Justo, cosas que antes no teníamos. Entonces, pues eso, lo que sí diría es que, vamos, que sí, que no es fácil. No es fácil y más aún considerando que todas las comodidades que puedas tener allí no las vas a tener. Y sobre todo tu familia. Sí. No, y en general comodidades también tipo de casa. O sea, Claro, las cosas no en tienen nada que ver. Latinoamérica las casas son gigantes y aunque vengas como de un background como más humilde, igual estás acostumbrado a ciertas cosas que aquí es como igual y... Que igual y no lo vas a tener jamás en tu vida, aunque Ni trabajes aunque y trabajes trabajes. muchísimo, sí, o sea, no. Nunca. Aquí, eso sí, hay algo que creo que es muy importante como mencionar, es tipo, a España no se viene a hacer dinero. A España se viene, si tienes suerte, a vivir bien y ya, y tipo, está. Pero hacer dinero a España, Yo creo que no. sí. O sea, Depende de las oportunidades que tengas, sí. Y depende de lo que te la juegues. De hecho, yo admiro mucho a los dueños de la empresa donde estoy trabajando ahora. uh-huh. Son de Colombia. Ah, son colombianos. Son colombianos, sí. Mira. Vinieron hace 20 años, cuando las cosas eran mucho peores Claro. Justo antes a la época de en la la cual crisis. vinimos nosotros. Entonces, claro, ellos lo que nos cuentan, lo cuentan mucho, es que los dos tuvieron la oportunidad de encontrar trabajo aquí, Uh-huh. con bastante dificultad encontraron, pero que las posibilidades para ellos de crecer versus sus compañeros de aquí eran casi nulas. Entonces se veían súper estancados y dijeron, mira, vamos a emprender. Y se pusieron eso. Fueron valientes, sacaron un Y ahí préstamo y nació esta emprendieron. marca, Sí. hace tantos años. Yo pensé que era más nueva. Porque, no, nació hace 15 años. Mm. Ellos llegaron hace 20, estuvieron 5 años trabajando aquí. Y hace 15 años dijeron, vale, nos vamos a poner un restaurante. Uno de los dueños era el cocinero y la otra era camarera. Uh-huh. Y así empezaron. Qué loco. Y ahora tienen ya varios, ¿no? En toda España. 11 restaurantes, sí. 11 restaurantes, son macro restaurantes. Y la marca, la verdad es que va bastante bien. Han crecido poquito, pero bastante estables. Bastante estables. Y para mí son el ejemplo de persistencia y Ya. bueno, yo más que nada les admiro muchísimo. Sí, de resiliencia, ¿no? Sí, puede ser y de resiliencia un seguir. poco, ambición un poco. Ambición. Sí, sí, es que tienes que tener mucha ambición. Aquí igual es fácil, tipo, puedes conseguir trabajo como de cualquier cosa, pero ya depende de lo que tú propongas, lo que tú te propongas, si consigues como... Igual no es para todos, ¿no? O sea, oportunidades hay, pero Es más jodido. sí. ¿Volverías a Ecuador? O sea, a mí lo que... No. No. No, Vuelvo a tu no, punto. no. No. No porque no me guste Ecuador ni que eche muchísimo de menos. O sea, yo de hecho lo hablaba con mi jefa el viernes. Le decía, ¿no te pasa que echas de menos olores, Ujú. lugares, sabores y a veces te imaginas allí y dices, hasta te salta la lágrima? A mí me pasa más de lo que la gente se imagina, pero me la limpio y digo, a seguir, ¿sabes? Sí, es que igual tu vida acá es como muy distinta a la vida que tenías allá. Sí, Claro. igual aquí a ti,
Y también es como que prácticamente tu vida adulta empezó aquí. Entonces, allá era como en casa con los padres todavía, no sé qué. Que aquí ya es como, ok, aquí ya soy adulta. Me busco la vida yo sola. Y sales por tus propios medios. Justo. ¿Quieres compartir tu armadura con el mundo? Si quieres ser una invitada en Queens in Armor, llena el formulario que está en la descripción de este episodio o en el link de la biografía. Alguien del equipo se pondrá en contacto contigo. Bueno, y a nivel personal también te has integrado súper bien. O sea, yo te veo a ti, veo que tienes un grupo, bueno, tienes varios grupos de amigas y de amigos y conoces a muchísima gente. Estás ya prometida con un chico muy majo, además. Y algo que creo que todo el mundo siempre te molesta es que has cogido el acento español. Pero es algo que a veces es difícil explicar a la gente, que es pegajoso, sobre todo cuando estás todo el tiempo hablando con gente de aquí. Es decir, ¿no? que tú también ya... Un poquito, sí. Sí. No te lo iba a mencionar, pero digo, yo No, menciónalo. Es que, a ver, es como... Es imposible, no. Es imposible que no se te pegue y, claro, es como que la gente te critique por eso, es como... O sea, igual cuando vas a Ecuador, tipo, lo neutralizas, algunas cosas, luego igual jodido. A lo mejor se te sale alguna palabra por ahí, sí. Pero es como si estás todo el día hablando con gente. Bueno, hay gente que se le pega más y hay gente que se le pega menos, pero quieras o no, se te van a pegar dichos, palabras, expresiones. Sí. Bueno, es que no solamente eso, sino que es que te intentas, es una forma de adaptación. De adaptarte, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo llegué aquí, lo que a mí me pasaba es que cuando yo llegué aquí, yo decía algo. O sea, y no te entendían. Y me decían, ¿qué? Y yo, vamos a intentar decirlo de la forma en la que ellos se expresan. Yeah. Entonces, vas adaptando cosas. Y vas adaptando también, no solamente los dichos, sino la forma en la que la forma en la que pides cosas, tus frases te de toda la vida. O sea, ya no te vas a la cafetería y le dices, ¿me regalas un café? No te voy a regalar. O sea, no, exacto. Entonces, así como cambias... No. Exacto. Entonces, así como cambias también la forma en la que pides las cosas, porque sabes que aquí no funciona así, de la misma forma cambias como tú. Pero cambias todo. O sea, todo. Claro, es que evolucionas para adaptarte a tu entorno. Sí. Hay una cosa muy curiosa, la cual yo hablo mucho con que ha salido como tema de conversación muchas veces con una de mis compañeras de mi actual trabajo, que es colombiana, y es que mucha gente nos dice de allí que nos hemos vuelto más frías. Normal. Más frías, más duras, más tal. Me lo dicen mucho mis padres y allá se lo dice mucho la gente de allí. Claro. Y yo no lo entendía. O sea, yo decía, ¿por qué? Y es que al final, además del lenguaje, que el lenguaje es más directo, un poco más frío se podría decir, tu forma de ser cambia, o sea, ha cambiado. También, a ver, también has crecido, ¿no? Y la forma pero la forma de endulzar las cosas que tenemos nosotros ya no existe. Bueno, tú no, eres o sea, tú eres otro, siempre fuiste aparte. En verdad, los latinoamericanos, o sea, tú, para pedirte un café en una cafetería es como, mi besí, ¿cómo me le va? Es que discúlpeme, verá, por favor, ¿será que de casualidad me puede regalar? Y es como, obviamente se lo vas a pagar, pero se lo estás pidiendo como que te estuviera haciendo un favor. Claro. Y es como, no, o sea, tampoco te digo que vayas y le digas, oye, tú dame un café. No, o sea, puedes ser amable, dar los buenos días, dame un café, por favor, y ya está. Y ya, o sea, como es súper simple. Y yo mira, y volviendo al punto de antes, una recomendación para la gente que venga a vivir aquí, no te tomes nada a pecho, nada personal. Sí, es verdad. Porque no va por ahí. Uh-huh. No es porque seas latino, no latino, asiático, tal, te van a tratar igual. Uh-huh. Igual, o sea, igual hay gente de mierda en todo lado, pero... Igual. En general... Pero en general, el común de la media... Nunca es en contra tuyo, sino solo ellos son así. Y hay un humor negro aquí. Bien heavy, sí. Hay un humor negro muy heavy que cuando tú eres de otro lado no lo entiendes. Sí. A mí me choca muchísimo. Y piensas que se están riendo de ti. Sí, piensas que te están tomando como tonta. Es
o piensas que es un acto racista. 100%. Dices, no, Sí. es que no. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero voy a poner un ejemplo. Yo tenía una hoja en la que tenía que llenar mis datos. Y nosotros, los latinos, por lo general, nos intentamos asegurar de las cosas muchas veces. Y hacemos muchas veces preguntas que son un poco redundantes Intensas. e Sí. intensas. Entonces fui y le dije, esto se tiene que llenar. Y el otro, obviamente, cosas así, que es como, sí, claro, hay que llenar. Pero que no te lo dicen a mal, sino que es como, en plan, sí, o sea, lo normal. Pero que bueno, nosotros, o sea, a mí me pudo haber roto el corazón en 4 pedazos y seguir jugando, ¿sabes? O sea, fatal. Pero así miles de cosas, miles de cosas. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en mi primer trabajo también, que mi jefa, ay, eso es terrible. Yo me despedía de 2 besos, o sea, de beso de la gente, Todos los días. casi. Pero eso no se hace aquí, Gaby. Ya, pero ese fue heavy. De hecho, Aquí es como, claro, cuando te presentan o cuando no te has visto mucho pero yo tiempo, estaba cuando muy yo qué sé, acostumbrada claro. de justo a... Yo estaba acostumbrada a eso, a yo Ya. despedirme de beso Y saludar de beso. y saludar de beso. Imagínate mis compañeros. Mi Y jefa, nadie te decía nada. no, nadie me decía nada. Pobrecita. ¿Sabes lo que empezó a hacer mi jefa? Yo veía que ya era la hora de salir, yo me tenía que ir y digo, ¿y ahora cómo me despido de mi jefa? Decía, ¿y ahora cómo me despido? Y la otra cogía el móvil y se iba por ahí. Luego me contó que lo hacía a propósito, que y fingía que llamaba a alguien y se iba para que yo no me despida. Es más fácil decirte. Claro, después de unas semanas me Eso, dijo, eso Gaby, también ve. es tener poca empatía, como podías haberlo dicho. Claro, espérate, no. Luego me lo dijo. Me dice, Gaby, ven. Y me mete en una salita y me dice, mira, no sé cómo decirte esto, la verdad. Espero que no te siente mal. Pero aquí no nos gustan los 2 besos. O sea, despedirte. O sea, no nos despedimos de todo el mundo de beso ni saludamos de beso. O sea, con hola, chao, está perfecto. Y yo, Claro. Vale. Mira tú. Pues a día de hoy, la gente que me conoció en ese entonces, a día de hoy se sigue riendo. Y lo recuerdan. Sí. Y me lo dicen siempre. Pobrecita. Tal cual. Terrible, terrible. Pues mira, Sí. cosas culturales. Sí, son cosas. Y No, igual incluso en las cosas como más simples, ¿no? En palabras. Por ejemplo, ¿cuánto se demora? ¿Qué es eso? ¿Demorar? ¿Qué es eso? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda? ¿Y qué es demorar? ¿De verdad? Es una palabra como común, ¿no? Te demoras. Hay miles de cosas. No sé. Pero tuve la suerte de empezar a vivir con... O sea, en mi segundo piso vivían 2 españolas, que eran mis amigas. Y fueron las que me adoptaron básicamente. Y dijeron, mira, vamos aquí. Siéntate aquí que te vamos a enseñar. Este es el vocabulario castellano. Y yo tenía un vocabulario. O sea, yo recuerdo que me anotaba en notas lo que eran las cosas. Mis amigas luego flipaban y de hecho se burlaban. Agarraban cuando estábamos haciendo copas con gente que nadie conocía. Decían, mira, es que Gabriela tiene esto. Y yo, ¿qué puta será? Pero yo tenía mi vocabulario. Pero no, y volviendo al tema de que la gente de Ecuador se te burla cuando empiezas a tener el acento en español, pero lo que ellos no saben también es que la gente aquí de España te felicita cuando empiezas como para ellos es neutralizar, para nosotros no es neutralizar, es españolizar, pero los españoles, o sea, tipo te felicitan. O sea, yo he tenido muchos españoles que me han dicho como que, ay, qué bien, ya estás hablando como más normal. Y es como... Es muy heavy. Cabrón. O sea, igual hablo normal. Como... Pero sí. Y luego la gente es como, ya no perteneces a ningún sitio. O sea, porque hablar igual 100% como un español no lo vas a lograr nunca. Bueno, mis amigas siempre me han dicho que yo no voy a perder el acento de allí jamás. O sea, que ya lo ven inviable. Sí. En esa batalla nunca se metieron. Les dio siempre igual. Pero hay cosas y cosas. O sea, y que sí, o sea, te adaptas por pertenecer incluso. O sea, por... Tipo, es que migrar es un trauma muy heavy al cuerpo.
Es muy Entonces, heavy. ajá, entonces uno intenta como reducir los puntos de fricción en donde más puede, y una de esas es, pues, cómo te comunicas y cómo te entiendes con la gente. O omitir. Mm, Tal cual. Pues cuando la gente se burla es como, mira, O da hay igual. otra cosa que a mí es que me impone, o sea, estar hablando con alguien y en segunda frase te dicen ¿de dónde eres? Y yo, ¿por qué no le preguntas al que se estaba hablando al lado? ¿Por qué me tienes que preguntar aquí? A mí. ¿Quieres que todo el rato es ¿de dónde eres? ¿Y dónde eres? Como, no te conozco de nada. ¿Qué te voy a contar yo de dónde Mi soy? vida. Dónde nací y qué hago aquí, Ujú. ¿no? No tengo Sí, por qué. es verdad que toda la gente Me pregunta pasa lo mismo. muchísimo. Y de hecho, ahora que estoy trabajando, donde estoy trabajando, hay mucha gente de Latinoamérica. Ujú. Y coinciden muchísimo en eso. Es como, estás en un círculo tal y hay alguien que te dice, ¿y tú de dónde eres? ¿Qué te importa a ti? No te conozco. Ni te he dirigido la palabra porque me preguntas de dónde soy. O sea, Sí, como, hola, soy Gabriela, ¿vale? ni cómo te llamas y ya, No, ¿de ¿eso dónde de eres? dónde eres? Sí. Ah, tal cual. Ahora mucho menos, ¿eh? Pero Antes luego más. hay cosas también que te pasan o sea, al revés. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando volví a Ecuador y le vi a mi perrita y estaba con mi suegra. Y la primera vez que volví de España, claro. Y le digo a mi perrita, ay, no sé qué, mira el culo gordo. Y claro, y mi esposo era como, ¿por qué hablas así como enfrente de mi mamá? Y yo como, pero solo dije culo gordo, como no dije nada malo. Y luego, claro, es que en España Claro, es que está es feo. normal, pero en Ecuador está como feo decir Está bastante feo, culo. la verdad. Y Ajá. culo gordo peor. Pero claro, en España es como, y le estaba diciendo a mi perrita, o sea, era como de broma. Pero sí, suele pasar. Ha sido un gusto tenerte. Gracias por compartir. Gracias. A ver qué sale de eso. Algo saldrá. Uf. Dejen en los comentarios opiniones, preguntas y sugerencias. Ole.